a la estabilidad, a que prevalezca el Estado de Derecho en México a través del ejercicio del voto, de su cuidado y del cumplimiento de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. Y en ese sentido les digo que este es uno de los ejercicios más bonitos que tenemos, porque la magistrada Soto Fregoso, que es quien lo creó, fue la que le puso este nombre innovador de escuchatorio. Si ustedes se acercan a buscar el significado de escuchatorio, no lo van a encontrar en un diccionario, porque lo que busca es enfatizar el que las y dos adultos queremos escuchar a los jóvenes y queremos llevarnos lo que nos tengan que decir respecto a sus reflexiones sobre la participación política, sobre el derecho al voto, sobre el cuidado de ese derecho y su ejercicio. Y cobra especial relevancia este escuchatorio aquí en Puebla por dos razones. La primera, porque tenemos una elección concurrente con la federal. Es decir, aquí además se está de renovarse la presidencia de la República, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, se están renovando los poderes locales. Se están renovando el Congreso local, se está renovando los municipios, se está renovando la gubernatura. Entonces Puebla está inmersa, como todo el país, pero de manera especial, en el proceso electoral. Eso por un lado. Y por el otro, porque este ejercicio lo solemos hacer con juventudes que estudian la licenciatura. Sin embargo, en esta ocasión, la maravillosa oportunidad que nos da esta universidad es la de poder escuchar la voz de jóvenes que estudian la maestría y el doctorado, que son personas que han pasado ya por una preparación profesional mayor, que han pasado por una vida profesional mayor y que tienen otra visión de las cosas, pero que siguen siendo jóvenes. De acuerdo a distintos instrumentos legales e internacionales, la juventud se comprende entre los 18 y 29 años, aunque hay algunos en donde se llega a prolongar hasta los 35 años. Sabemos quienes somos jóvenes de espíritu, pues estaría más allá de los 40, pero la juventud se circunscribe a ese espacio y es interesante escuchar lo que nos tengan que decir. Cerraría invitándoles a una reflexión. Venía escuchando en un programa de radio ahora que estábamos en camino a esta universidad, un programa en el cual un analista nos decía que cerca del 55% de las y los votantes no han decidido por quién votar. Y eso tiene un arma de doble filo, porque es preocupante que a esta altura, estando a menos de 15 días, o a poco más de 15 días, perdón, de que lleguemos a la cita con las urnas, todavía haya quien esté reflexionando. Mi esperanza es que eso sea porque están ponderando, porque están pensando, porque están escuchando. Mi otra preocupación sería que al no haber tomado esa decisión lo que haya sea un desinterés por ir a votar. Tenemos que saber qué hace cada autoridad, tenemos que saber qué cuida cada autoridad. Y parte de esa labor es hacerles ver que hay quienes organizan las elecciones y hay quienes cuidan ese ejercicio del derecho al voto y de las elecciones, y de que ustedes se vean correctamente representados. Yo los invito a que acudan a las urnas y a que sepan que hay un tribunal, tanto a nivel federal como a nivel local, que hay un instituto electoral, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, que está permanentemente trabajando por cuidar ese ejercicio de su derecho, que es un derecho humano y que es un derecho que no se compra ni se vende, que es un derecho que se tiene que ejercer. Muchas gracias y les agradezco nuevamente la posibilidad de estar aquí. Muchas gracias al señor secretario. Tiene el uso de la palabra la magistrada presidenta Idamis Pastor Betancur. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos los presentes en este recinto y los que nos siguen por la transmisión en los canales de YouTube. Muchísimas gracias, maestra Georgina Tenorio Martínez, por abrirnos las puertas de su casa. Y a todos los que con los que comparto esta mesa, muchas gracias por estar aquí presentes. Agradezco la invitación para participar en este significativo escuchatorio, el cual, por su propia naturaleza, es verdaderamente trascendental
Estamos aquí reunidas y reunidos con el propósito muy claro y determinado: abrir un espacio de diálogo y reflexión profunda sobre los temas más relevantes que atañen a la vida política, electoral, democrática y social de nuestro Estado y de nuestro país. Un diálogo que tiene las características de ser entre las juventudes y las autoridades electorales. Este encuentro no es un evento común y corriente, es una oportunidad valiosa y fundamental para escuchar la voz de las preocupaciones y propuestas de la juventud poblana, quienes son el presente y el futuro de esta nación. Espacios como este son importantes, deseables y totalmente necesarios para que no solo se busque generar un intercambio de ideas, sino que también se busca promover la construcción de lazos y fomentar la cercanía entre las juventudes, las instituciones académicas y las autoridades electorales. Creo firmemente en el poder transformador de la participación ciudadana y en la importancia de fortalecer la democracia a través del diálogo inclusivo y la colaboración activa de todos los sectores de nuestra sociedad. Cada palabra, cada pregunta y cada propuesta que surjan en este escuchatorio será de suma relevancia y contribuirá a enriquecer el debate sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentamos como sociedad en este proceso electoral en curso. Los efectos de este encuentro podrían ser verdaderamente significativos y trascendentales, ya que nos permitirá comprender mejor las preocupaciones, los sueños y las aspiraciones de la juventud poblana, y a partir de ello trabajar juntas y juntos en la construcción de un mejor futuro para todas y todos. En estos momentos que compartimos juntas y juntos, quiero animarles a aprovechar al máximo este espacio. No duden en expresar sus opiniones con total libertad, plantear sus preguntas con valentía y compartir sus ideas con convicción. En este momento es el momento para que se hagan escuchar y contribuir de manera activa al cambio positivo que queremos ver en nuestro estado y país. Estamos aquí para escucharles, pero también para aportar desde nuestra área de conocimiento y experiencia. Por ello, sin duda alguna, en este evento, todas y todos saldremos ganando, porque todas y todos pertenecemos a un conjunto y tenemos un fin en común. Las y los jóvenes aquí presentes, quiero decirles que su opinión importa y mucho. Gracias por su participación y compromiso en el presente porque son el presente de Puebla y de México. Que este encuentro sea el inicio de un diálogo fructífero y constructivo que nos lleve hacia un país más justo, inclusivo y próspero para todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta. Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras de la consejera Evangelina Mendoza Corona. Muy buen día a todas y todos quienes están aquí presentes. Saludo con mucho gusto a la magistrada presidenta Idamis, al secretario Edgar, muchas gracias, y por supuesto a mi amiga la maestra Georgina, muchas gracias también a mi amigo el maestro, al doctor Marcos, gracias por abrirnos las puertas de mi alma mater de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estoy muy contenta de estar aquí con todas y todos ustedes. Hablar sobre justicia electoral es un tema tanto necesario como interesante. Se trata de uno de los elementos más importantes e imprescindibles en todo sistema político democrático, puesto que estas instituciones, las autoridades jurisdiccionales, ostentan la principal garantía que otorgan los procesos electorales de salvaguardar los derechos político-electorales. Y recuerden algo que es muy importante: los derechos político-electorales son derechos humanos. Y entre ellos encontramos a dos muy importantes, y es uno de los cuales vamos a ejercer el 2 de junio, que es votar, pero también quienes están compitiendo en la arena política, quienes están ostentando las candidaturas, también van a ejercer su derecho, que es ser votados.
Entonces, imagínense lo importante que vamos a atravesar, no solamente en Puebla, sino en toda la República Mexicana el próximo 2 de junio. Y es ahí donde las autoridades, tanto jurisdiccionales como las autoridades administrativas, jugamos un papel muy importante y por eso la trascendencia de este escuchatorio. Ahora bien, las labores que realiza cada institución contribuyen a construir un entorno cada vez más inclusivo y plural, como el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales locales, que cada estado tiene uno, hay 32 tribunales locales, y que velan por el cumplimiento adecuado de la ley en materia, resolver las diferencias en las elecciones de los diferentes cargos y garantizando que todos sus actos y resoluciones electorales se encuentren sujetos al principio de legalidad. Estamos hablando en la antesala de justamente el trabajo que tienen las autoridades jurisdiccionales con respecto a resolver todas las impugnaciones que los actores, que los partidos políticos tienen con respecto a los actos que se están realizando en este proceso electoral y también después. ¿Sí? Es un trabajo que se mantiene a lo largo del tiempo. Otra institución que considero pertinente nombrar es el Instituto Electoral del Estado, a quien muy orgullosamente represento el día de hoy, quien tiene la atribución de organizar todo el entramado logístico para que se lleven a cabo las elecciones en el Estado el próximo 2 de junio. Un trabajo que hemos venido haciendo desde antes de que iniciara el proceso electoral en noviembre. Es un trabajo muy arduo, es un trabajo que tiene una gran responsabilidad y que estamos haciendo de la manera más responsable en el Instituto Electoral. Y este trabajo también se acompaña de una autonomía que nos permite disponer de lo necesario para cumplir con la exigencia de la sociedad, para contribuir en una mayor participación ciudadana. Aunque lo que comenta el maestro es preocupante, ¿no? Que el 55% de las personas todavía no se decidan por quién votar. Pues como autoridad electoral les puedo decir, infórmense antes de emitir el voto, infórmense para que lo emitan de manera razonada, no con la víscera como decimos, sino de manera razonada. Y quiero hacer aquí un comercial también. Si de pronto ya perdieron la credencial para votar, que no es solamente para entrar al antro, al bar, sino también para votar, por eso dice credencial para votar. Si la perdieron, tienen hasta el 20 de mayo para que el Instituto Nacional Electoral les pueda dar una copia, bueno, una credencial, así con los mismos datos, no pueden ya hacer ningún cambio, sino que les puedan emitir su credencial y puedan ustedes también ejercer este voto. Si se les pasa la fecha, pues están los tribunales para que a través de un juicio de la protección de los derechos del ciudadano, sí, de los derechos políticos electorales, de un JDC, puedan también ejercer su voto. Así es que apúntenlo en su libretita y que no se les pase, apúntenlo en su agenda también. Ahora bien, como he mencionado, el protagonismo de la justicia electoral radica principalmente en las instituciones consolidadas, como son los tribunales y como son los institutos, los organismos públicos locales electorales, que como ya les dije, hay 32 en todos los estados y también trabajando de la mano con el INE. Y con ello me permito comentar que es tarea de todas y todos informarse sobre su naturaleza y su importancia. Es aquí por lo que estamos para también brindarles esa información. Y en la medida de lo posible también ayudarnos a difundir esta información. Todo lo que aprendan el día de hoy en este escuchatorio, también compártanlo con su familia y creen esa curiosidad de saber pues, para qué está el INE, para qué están los OPLES, para qué están los tribunales. Hoy les vamos a sembrar esa semillita para que ustedes también tengan esa curiosidad de explorar a qué nos dedicamos. En este sentido, también las universidades juegan un rol fundamental en el desarrollo de este conocimiento que es transversal. En este espacio de conocimiento se gestan ideas y vías de acción, las cuales muy probablemente en un futuro cercano determinarán la continuación del proceso normativo electoral cada vez más incluyente, eficiente, propositivo y también multidisciplinario. Exhorto a todas y a todos ustedes, también a docentes académicos, a fomentar en las aulas un espacio para debatir la importancia de fortalecer la justicia electoral desde un terreno ciudadano, sobre diferentes visiones que cada persona posee y sobre las ideas que surjan en este ejercicio. Y finalizaría mi intervención con dos cosas. Una, voten este 2 de junio, salgan a votar. Hay un trabajo titánico por parte de las autoridades para que el 2 de junio ustedes tengan su boleta y para que después de que ustedes depositen su voto, hagamos las cuentas respectivas y podamos decir quién fue quien al final, a través del voto ciudadano, fue quien puede ostentar los cargos, quién podemos decir que va a ser nuestro próximo gobernador, quién va a estar a cargo de la presidencia en los próximos 6 años. Nosotros tenemos esa responsabilidad y no les vamos a fallar. Y me despido también con una frase de Blaise Pascal que dice: la fuerza sin justicia es tiranía. Muchas gracias.
Muchas gracias a la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Evangelina Mendoza Corona. Para las personas que nos siguen a través de las redes sociales, les pedimos permanecer unos minutos. A continuación, vamos a hacer una breve pausa en la transmisión. Para quienes nos acompañan presencialmente, manténganse en sus lugares. También
previsto. Damos la bienvenida y una vez más, una bienvenida y bienvenidos a quienes nos siguen en la transmisión a través del canal oficial de YouTube de nuestra universidad. Quiero presentar a los 4 alumnos que estarán en el escuchatorio, a la maestra Janet, a Andrés, a Tania, Elizabeth y a Genis Andrés. Al mismo tiempo, como experta, a la magistrada Idamis Pastor Betancourt y como moderador a Miguel Ángel Bonilla. Para continuar con el programa previsto para esta actividad, cedo el uso de la voz al consejero Miguel Ángel Bonilla Zaragoza, quien estará a cargo de la moderación de este escuchatorio. Gracias por las cucarachas. No, no es cierto. Gracias por la invitación, gracias por haber venido. Y primero que nada, quiero el hecho de estar aquí porque no es solamente un diálogo entre autoridades, sino también es escuchar a los jóvenes, que a veces nos falta. O sea, es muy normal que nos veamos con los magistrados o las magistradas en eventos y platiquemos de que el proceso más grande es la historia y cosas que entre nosotros son muy comunes, así el KTD, el CAE o cosas así, pero al final del día, si no permea entre la sociedad o no permea entre ustedes, pues muchos esfuerzos son inútiles. Entonces, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan de manera presencial y virtual. Daremos inicio a la participación de los jóvenes participantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, que a mí también me da mucho gusto estar aquí porque al final del día esta facultad representa mucho por el Estado y es el semillero del talento que tendremos después de nuestras oficinas públicas. Comienzo dando la bienvenida a los participantes y las participantes de hoy. Se pediría que se levantaran para que reciban un aplauso de la audiencia. Son Janet Valera Centeno, estudiante de maestría en la Facultad de Derecho. Gracias. Andrés Sesmol Olivares, estudiante de doctorado en la Facultad de Derecho. Tania Elizabeth Hernández Corona, estudiante de maestría en la Facultad de Derecho. Y Genis Andrés Fernández Hernández, estudiante de maestría en la Facultad de Derecho. Como experta invitada en el escuchatorio, tenemos el honor de contar con la participación de la magistrada presidenta Idamis Pastor Betancourt del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Ella cuenta con estudios de doctorado en Derecho y profesionalmente ha fungido como presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Ahora les daré a conocer la dinámica del escuchatorio. A las y los jóvenes participantes se les plantearán 4 preguntas detonadoras y se les dará la palabra para el desarrollo de su intervención por un máximo de 3 minutos. Si me permiten, lo que voy a hacer es con el celular, les voy a poner el cronómetro y faltando 15 segundos se lo voy a enseñar a la audiencia para que les hagan señas o algo y también se los enseñe a ustedes y que sepan que tienen poquito tiempo, pues que cierren la idea. Pues una vez concluidas las intervenciones de las y los jóvenes, le daré la palabra a nuestra experta invitada, pidiéndole que en un tiempo de 4 minutos nos brinde la relatoria y la realimentación de los planteamientos escuchados. Como ya lo mencioné, nos estaremos ofreciendo de un cronómetro para seguir el tiempo por su participación. Les pido que respeten el lapso de sus intervenciones para dar la posibilidad de darse el uso de la voz a todas y todos. Y una vez explicada esta metodología, damos inicio a las participaciones. La primera pregunta detonadora es: ¿sabes cuántos son los cargos que están renovándose en su estado y en el país? ¿Y por qué consideras importante que las juventudes ejerzan su voto en este proceso electoral? Y pues, sin más preámbulos, le doy la palabra a Janet para que detone, empiece a responder la pregunta. Adelante.
Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos y a todas, y les agradezco por venir a este evento. Pues bien, en cuanto a los cargos que vamos a elegir para las elecciones concurrentes de este 2 de junio, estamos hablando de más de 20,000 cargos, entre ellos a nivel federal, Presidencia de la República, 128 senadurías, 64 por MR, 32 por RP, 32 por primera minoría, 500 diputaciones federales, 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, y en cuanto a nivel local, gubernatura, 41 diputaciones locales, 26 por mayoría relativa, 15 de representación proporcional, 217 presidencias municipales, 217 sindicaturas y finalmente 1,818 regidurías. En consecuencia, vemos que hay esa preocupación justamente de que todos salgamos a votar para estas próximas elecciones el día 2 de junio, buscar generar la conciencia, sobre todo en los jóvenes. Justamente checaba estadísticas de las elecciones pasadas y verificamos que los jóvenes de entre 18 a 20 años solamente votaron del 1,8 al 2,2%, lo cual me parece bastante preocupante. Justamente, así como a los jóvenes no nos gusta que alguien elija cómo habremos de vestirnos, de peinarnos o de conducirnos, de igual manera no dejemos que las minorías elijan por nosotros. Salgamos a votar este 2 de junio y ejercemos ese poder y ese derecho a la hora de votar. ¿Es cuánto? Gracias. Janet, ahora cedemos el uso de la voz a Andrés, por favor. Muy buenos días a todos. Gracias por presentarse a esta charla. Bueno, tenemos en juego un cargo de presidente que es el más importante, 64 senadores, 500 diputados, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional. A nivel estatal está en juego una gobernatura, 217 presidencias municipales y 26 diputados por mayoría relativa y 15 por representación proporcional. Me parece trascendente que las juventudes participen en el proceso electoral debido a que la presidencia en el sexenio pasado se definió con 30 millones de votos. Actualmente hay 20 millones de jóvenes en nuestro país entre los 18 y los 29 años. Entonces, la juventud ejerciendo su voto puede definir la elección presidencial y desde luego las elecciones estatales. Entonces, de ahí me parece que es importante el papel de la juventud y me parece sumamente trascendente el papel de la juventud de esta facultad. ¿Por qué? Porque los estudiantes de Derecho conocen o deberían conocer la distribución administrativa, la distribución de las competencias. Esto es, ¿qué facultades tiene qué cargo? Muchas veces los candidatos aprovechan la ignorancia de las personas para prometer cosas que ni siquiera están dentro de su poder. Entonces ya radica en nosotros como estudiantes de Derecho, como egresados de la facultad, explicarle qué competencias tiene el presidente municipal, qué competencias tienen los senadores, qué competencias tienen los diputados, y no caer en ese tipo de populismo, sino que debemos ejercer nuestro conocimiento no solo en los juzgados, no solo en los tribunales, sino también en nuestra charla cotidiana. A ver, vamos a explicarle qué le corresponde a cada candidato, qué nos está prometiendo, y ver si es un charlatán o ver si de verdad es alguien que conoce el puesto y que de veras tiene vocación de servicio. Eso me parece trascendental. También me parece muy importante que los jóvenes empiecen a formarse en la filosofía política, en la economía política, para que puedan ejercer un voto informado, porque muchas veces no votan por un candidato, pero ni siquiera es trascendental, indispensable que nosotros los estudiantes de Derecho ejerzamos nuestra vocación, nuestro servicio, difundiendo las competencias de los servidores públicos que están en elección. ¿Es cuánto?
Muchas gracias, Andrés. Enseguida escuchemos con atención la intervención de Anea. Voy a permitir leer nuevamente la pregunta para mayor claridad del auditorio, que es ¿cuántos son los cargos que están renovando en tu estado y en el país y por qué consideras importante que las juventudes ejerzan su voto en este proceso electoral? Muy buen día a todos. Agradezco la invitación también, agradezco a los invitados y sobre todo a la facultad. Bueno, por cuanto hace a la primera pregunta de cuántos son los cargos, tanto a nivel federal como estatal, bueno, sí son 2.294 cargos. En cuestión estatal, que a veces pensamos que es lo que más nos importa, pues obviamente la gubernatura, presidencias municipales, las diputaciones por representación, tanto mayoría como proporcional. También está lo que es a nivel federal, lo que da, bueno, en la Ciudad de México, por ejemplo, la jefatura de gobierno, etc. Ya sería muy repetitivo dar todos los números que ya dio la compañera. La importancia de la juventud. Considero dos factores. Uno de ellos que tenemos que educarnos a participar. Creo que es por todos sabidos que por lo general no gana el candidato, gana el abstencionismo. No salimos a votar, no nos interesa, no sabemos ni quiénes son los candidatos. Yo les puedo apostar que la gran mayoría no vio el debate. ¿Por qué? Porque simplemente no le damos la importancia que merece. Al final del camino son nuestros representantes. Nosotros tenemos que saber elegir adecuadamente quiénes van a llevar las riendas del lugar donde estamos viviendo. Nos quejamos a grandes escalas, absolutamente de todo, pero no hacemos esa acción de participar. Ustedes como estudiantes, igual y yo como estudiante, tenemos a lo mejor esa habilidad o ese poder de convencer a los demás, tanto en casa como en la calle, cuando platican, así cuando se van a comer una memela, cuando van a comer algo, lo que sea, platicar con la gente, convencerlos de que salgan a votar, que ejerzan su voto, ¿no? Porque si no conocemos, y obviamente pensado, ¿no? Estamos de acuerdo que por lo general todo esto implica investigar, estudiar, ver, como decía el compañero, ¿no? Cuáles son las capacidades que tienen, hasta dónde llegan sus funciones, ¿no? Porque es bien padre decir, voy a prometerles esto, pero ni tan siquiera está dentro de las funciones, ¿no? Porque hay otras instancias. Entonces, es importante eso, pero hay gente que no tiene el tiempo para hacerlo, especialmente gente que tiene que dedicarse más a trabajar y obviamente no va a lo que ellos dicen, ¿no? Porque tú les preguntas, ¿por qué no investigan? ¿Por qué no tengo tiempo? Entonces queda en nosotros también promover eso, ayudarlos también a que ellos también aprendan un poco más. De verdad hay que evitar este abstencionismo. Yo también los invito a votar este 2 de junio y obviamente porque nosotros consideremos que es la mejor persona, el mejor candidato, no se vaya nada más. Y entonces de ahí partimos. Gracias. Gracias, Tania. Tiene ahora el uso de la palabra Geris, por favor, Geris. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecerles a las autoridades por habernos invitado y a ustedes, compañeros, por asistir a este ejercicio, ¿no? Democrático, de hecho, ¿no? Agradezco mucho la intención de nuestras autoridades electorales de que hoy, el día de hoy, están aquí escuchándonos, ¿no? Atendiendo lo que nosotros los jóvenes vamos a decir y queremos y escuchar nuestras preocupaciones. Como bien dijeron los compañeros, esta elección alrededor se van a cambiar, a renovar 20.708 cargos. O sea, es una tarea titánica la que se va a realizar este 2 de junio. Y en Puebla se van a renovar alrededor de 2.294 cargos, ¿no? Imagínense ese número de puestos multiplicado por el número de candidatos de cada uno de los partidos. Imagínense toda la tarea de las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales en materia electoral. Ahora, compañeros, yo quisiera cambiar la pregunta de por qué es importante que la juventud vote este 2 de junio. A una pregunta de por qué es importante que la juventud tome conciencia de la vida democrática. Porque esta pregunta parece minimizar lo que es la democracia y reducirla únicamente a un momento donde salimos a votar. Y no, compañeros, muchos de ustedes va a ser la primera vez que vayan a las urnas.
Pero quiero comentarles que el proceso de la vía democrática no se limita a únicamente ese día que votan, sino es un proceso más amplio, donde ustedes tienen constantemente que ir fiscalizando a sus representantes, ¿no? Al gobernador, a los diputados, y ver qué es lo que están haciendo para que ustedes puedan tomar conciencia. El voto de la juventud hoy, digamos, en la población, la demografía, los jóvenes somos gran parte del grueso de la población. Lo que se va a decidir en esta elección es el futuro de nosotros. Y yo creo que a muchos nos preocupa incluso temas como el medio ambiente, ¿no? El uso de las tecnologías, la electromovilidad. Hay que revisar no solamente a la persona, como bien lo señala nuestra compañera Tania, sino también las propuestas, que existan verdaderos programas y planes de gobierno. Porque lo que hacen muchos de los candidatos es que llegan, ofrecen y prometen en lo general, pero no nos dicen cómo lo van a hacer. Entonces, mi invitación, compañeros, sí, es que vayan a las urnas, que tengan un voto razonado, pero sobre todo que hagan conciencia de lo que implica vivir en una república. Ustedes que son estudiantes de las ciencias sociales entenderán el concepto de la cosa pública y del interés público y de las decisiones que nosotros tenemos que tomar y lograr incidir, ¿no?, en nuestros representantes. Esa sería mi participación. Muchas gracias por su participación. Hay algo que nos dijeron nuestros 4 jóvenes invitados hoy, pero me parece importante mencionar, y es que Puebla es el estado que tendrá la elección local más grande del país. O sea, tenemos más o menos el 12% de todos los cargos a renovar. O sea, para decírselos en palabras llanas, pues es un chorro. O sea, vamos a cambiar, básicamente todos los poderes van a cambiar el mismo día. Y entonces, de aquí a 3 años, mucho dependerá de lo que pase el 2 de junio. Pero bueno, nomás era dejarles eso, que la importancia de su voto no es pensar en la presidencia o en el Senado o en los diputados federales, sino muchas veces en lo más local, o sea, en los diputados locales o en los ayuntamientos. Ahora daré el uso de la voz a nuestra experta invitada, a la magistrada presidenta del tribunal y Damis Pastor. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias, consejero Miguel. Pues bueno, de lo que participaron los jóvenes, rescato lo siguiente. Hablan de que la conciencia del voto en los jóvenes, que hubo una participación en el proceso electivo pasado del 1.8%, que la participación de los jóvenes es de 20 millones. Esto podría cambiar o influir en la decisión en este país y en este estado. Pueden definir una elección, conocer la importancia de conocer qué facultades tienen en cada cargo, que elegirán como sus representantes, deben de tener un voto informado y que los candidatos deben de tener vocación y servicio, educarnos en el voto. Muchas veces gana el abstencionismo y que se busque el evitarlo. No existe una participación activa por parte de los jóvenes. Tienen como jóvenes la habilidad de poder convencer a la ciudadanía y a sus propios compañeros y amigos jóvenes a votar y ejercer su derecho. Muchas de las ocasiones yo digo, no solo es un derecho, es una obligación como ciudadanos el ejercer este voto. Como bien lo decía la consejera Eva, no es nada más su credencial para que los dejen pasar al antro, es para que ejerzan ese derecho y esa obligación a votar. Deben de participar en un ejercicio democrático. También dijeron que deben de tomar conciencia las juventudes en el ejercicio democrático, revisar la viabilidad de lo que ofrecen los candidatos. Ciertamente, muchas de las ocasiones, y lo hablábamos tras bambalinas, vienen y ofrecen y no sabemos si sus programas sociales o lo que están ofreciendo pueden o no llevarse a cabo. Yo abonaría que pues los jóvenes tienen con esos 20 millones que son en sus manos las decisiones de nuestro país, y es muy importante que no sean apáticos, que deben de participar porque les da la posibilidad de tener derechos políticos electorales y ejercerlos,
y es ver sus derechos civiles, y es una responsabilidad ciudadana, fortaleciendo así el conocimiento que tienen. Al involucrarse en la política desde temprana edad, las juventudes desarrollan habilidades de debate, análisis y pensamientos críticos que son fundamentales para el desarrollo personal y profesional. Insisto, no deben de ser apáticos, deben de buscar el participar más dentro de esta política y si no políticamente, involucrarse en lo que su país necesita, su estado necesita y ver la viabilidad dentro de esto. No es nuestra obligación, también tras bambalinas decían, es que ustedes cómo califican o cómo ven que no cumplan con las promesas o con que no cumplan con los perfiles o si son o no preparados. Eso no nos corresponde como autoridades, les corresponde a ustedes informarse al respecto y ver si estos candidatos que le están ofreciendo son viables o no. Precisamente, cuántos candidatos tenemos en este momento por cada partido político, ver cuál es su mejor opción, el color que más les guste. Recuerden que pueden tener votos diferenciados, lo pueden hacer, pero que sea su voto siempre informado. Es cuanto. Gracias, magistrada. Ahora doy la palabra nuevamente a las y dos jóvenes participantes para la segunda pregunta, que es: ¿conoces cuáles son y su tarea de cada una de las instituciones involucradas en el proceso electoral? ¿Y cuál es su opinión acerca del trabajo que desempeñan las mismas en sus elecciones? Adelante, Janet, te escuchamos. Bien, muchas gracias. Para empezar, hay que identificar que de acuerdo a las instituciones electorales tenemos diferentes tipos de instituciones, como lo son las administrativas, como lo son las jurisdiccionales y finalmente las penales. Y en ese sentido tenemos en ámbito federal al Instituto Nacional Electoral, y tenemos también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y evidentemente su Fiscalía. Y a nivel local tenemos el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y su Fiscalía. Y bueno, de manera particular me di a la tarea de investigar cuántos funcionarios públicos en materia electoral tenemos involucrados para este proceso electoral el día 7 de junio y estamos hablando de alrededor de 1.5 millones de funcionarios. Entre ellos, evidentemente, muchos chavos como ustedes, de CAES, muchos ciudadanos que van a estar día a día echándole ganas en lo que son las casillas. Creo que hay que generar conciencia todos del gran engranaje que tenemos a nivel electoral. Generar conciencia y no solamente decir como muchas personas de manera a lo mejor un tanto pesimista, es que no trabajan. No, no, no. Si nos ponemos a trabajar dentro de, bueno, yo ya he tenido afortunadamente la experiencia de estar en diferentes procesos electorales, darme cuenta del compromiso de la gente y la ciudadanía y de verdad hay que salir a votar justo incluso por agradecimiento y reconocimiento a todos estos ciudadanos y ciudadanas que pues forman parte de esta gran nación. Es cuanto. Muchas gracias por tu participación. A continuación, cedemos el uso de la voz a Andrés. Te escuchamos con atención. Gracias. Existen dos tipos de autoridades en dos ámbitos, en el nivel federal y en los estatales. La autoridad administrativa es la que se encarga de organizar y contabilizar los votos, mientras que la jurisdiccional se encarga de resolver los medios de impugnación antes, durante y después de la elección. Esto es sabido. Ahora bien, lo que es importante o indispensable es fortalecer a los órganos de fiscalización. Me parece una tarea sumamente necesaria porque al final de cuentas, quien ejerce más recursos puede ganar una elección. Entonces hay que fiscalizar esos recursos, de dónde vienen y para qué se utilizan. Eso me parece indispensable. Entonces también es tarea de nosotros
no dejarnos llevar por las campañas, sino, bueno, o sea, sí tomar la atención, pero también leer el contexto político en el que nos encontramos. Muchas veces el desconocimiento de los ejercicios anteriores puede perjudicar. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha memoria en cómo se desarrollaron las elecciones anteriores, quiénes gobernaron anteriormente y si pretenden o no regresar al poder. Entonces, me parece sumamente trascendente estudiar toda la historia y para entender el presente, y también estudiar los flujos del dinero para entender cómo pueden condicionar y modificar los flujos electorales. Entonces es sumamente importante, y todo esto recae también en una fiscalización y persecución de delitos electorales. Entonces esa es una tarea que debe enfatizarse. Gracias. Muchas gracias a Andrés por sus palabras. Me voy a permitir repetir la pregunta para que la gente sepa de qué estamos hablando. ¿Conoces cuáles son y su tarea de cada una de las instituciones electorales involucradas en el proceso? ¿Y cuál es tu opinión acerca del trabajo que desempeñan las mismas en esas secciones? Ahorita escucharemos las conclusiones de Tania. Bueno, ya mencionaron las instituciones, de hecho, nada más le falta un poquito, Andrés, decir por cuanto hace la fiscalía, que va a investigar, obviamente va a perseguir y también tiene que prevenir estos delitos electorales, ¿no? Es la única parte que a lo mejor falta un poquito más de recalcar. Por cuanto hace a estas instituciones, bueno, sí, tienen trabajo, lo que platicábamos anteriormente, tras bambalinas, diría la maestra, platicábamos en el hecho de que el trabajo es continuo, ellos tienen que recibir todas las impugnaciones y todo esto. Muchas instituciones a lo mejor pensamos que no tienen, no sé, ese trabajo que nosotros vemos en a lo mejor otras áreas, pero no es así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de política y por lo general nunca están de acuerdo en nada, y si les dan una sentencia van a impugnarla y así va a suceder toda la vida, ¿no? Entonces, digo, son partidos políticos por lo general, porque por fortuna o por desgracia nosotros como ciudadanos nunca exigimos, como nos comentaban, y siempre por lo general pues decimos, ya voté y aquí acabó todo. Y así no funciona. O sea, esto es desde antes para ir viendo nosotros quiénes son a quienes nos quieren poner como candidatos, qué son las precampañas, quién queda como candidato, al final cuando ejercemos el voto, y después ver si efectivamente están cumpliendo con estas promesas que supuestamente nos hicieron. Igual forma, las instituciones están como tal para velar por todos nuestros derechos como tal, ¿no? Por esa organización, por todo lo que conlleva. Mi opinión con respecto al trabajo que ellos están llevando a cabo, sinceramente y honestamente tengo que decirlo, no puedo emitir una opinión sobre algo que yo desconozco al 100%. Al final del camino yo sé que ellos están cumpliendo con un trabajo porque siguen ahí, permanecen ahí. También estoy consciente que reciben ataques por todos lados porque por lo general cuando una sentencia no es a tu favor, ¿qué dices? Es que la autoridad es injusta, se vendió, es corrupta, está con tal color. Y no funciona de esa manera, porque al final ellos tienen que ser completamente neutrales, imparciales. Entonces también tenemos que tener ese pensamiento crítico y no irnos por lo que dicen las masas o por unos cuantos colores. Si nosotros queremos emitir una opinión sobre algo que está sucediendo a nivel político, primero tenemos que investigarlo, porque si no, estamos atacando instituciones que de cierta manera también está aportando para una regulación y una protección que es a beneficio del pueblo. Gracias. Ahora continuamos con las palabras de Jenny. Adelante. Bueno, pues ya se dijo sobre las autoridades. A lo mejor algunos desconocen cómo está integrado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene sus salas regionales, su sala especializada. Esta misma estructura similar, digamos, se replica en las localidades. Hay un tribunal electoral en cada una de las entidades. Y también en la parte administrativa hay digamos, una duplicidad del órgano encargado de la administración de las elecciones, los OPLES, ¿no? Los órganos públicos locales electorales, que ya también había mencionado el secretario.
Pero con respecto a la opinión que se tiene de las autoridades, yo creo que con la numeralia que se les dio hace rato, yo creo que podemos ver la cantidad de trabajo que se tiene. Es importante mencionar que en la etapa de la contienda, todos los días y horas son hábiles y los tiempos para garantizar la seguridad jurídica dentro del proceso electoral tienen que ser rápidos. ¿Por qué? Porque si no están las determinaciones jurisdiccionales a tiempo, digamos, quedaría tambaleándose el proceso previo. Entonces, las etapas tienen que ir preconcluyendo en su justo momento para garantizar esa certeza. Entonces, en primer momento diríamos que reconocemos esa actividad titánica. Por otro lado, con otros compañeros hablando, algunos cuestionan el por qué tenemos duplicidad de cargos, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto la democracia en México? Para este ejercicio electoral se presupuestó un poco más de 10,000 millones de pesos para poder organizar este proceso concurrente, que es inédito también por el número de cargos a renovar, más de 20,708, ¿no? Pero también es importante nosotros reconocer la tarea especializada, ¿no?, de nuestras autoridades. La materia electoral requiere de mucho estudio y mucho conocimiento de la materia, ¿no? Incluso hay un reglamento propio de las elecciones. Considero también que debemos de quitarnos, digamos, ese prejuicio, ¿no?, que existe al interior de los órganos. ¿Por qué? Porque sí, son órganos también políticos, ¿no? Se sabe y se ha sabido, ¿no? En la sala superior se filtraban las sentencias antes de que se llegara a la sesión, lo que provocó que ahora los proyectos de sentencia sean publicados antes del momento de la sesión. Entonces, creo que, en mi opinión, hemos avanzado bastante en las autoridades electorales y creo que podemos seguir democratizando aún más conforme a estos espacios de interacción con las autoridades para que escuchen las preocupaciones que nosotros tenemos. Esa sería mi humilde opinión. Muchas gracias por su participación. Antes de ceder el uso de la voz a la querida, como muchas veces, es solamente el principio del final. O sea, el 2 de junio es cuando viene la mayor parte de la chamba, por decirlo coloquialmente. Es decir, es cuando empiezan las impugnaciones de los partidos y dicen que unos hicieron trampa y que otros hicieron trampa y se acusan mutuamente y todos recurren al tribunal esperando que les den la razón. Entonces, primero dejárselos muy claro eso. Y la segunda idea que me gustaría dejar claro es que el sistema que tenemos ahora, lo he hablado por ejemplo, con la presidenta del OPLE muchas veces, nos permite tener autoridades que no nos importa quién gane. O sea, ¿quién va a ganar? Pues que el que sea, no nos da igual. Lo que nos importa es que vaya mucha gente, que sea una jornada pacífica, que se viva la democracia y ya que gane el que siga la gente. Pero a eso no se vivía necesariamente antes. Antes tenías preferencias, autoridades con preferencias por un partido político, y hay que decirlo, y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, adelante, magistrada, te escuchamos con atención. Muchísimas gracias, consejero. Pues sí, ciertamente trabajamos mucho, todos los días, 24/7. Quiero aclarar que sí hay una unidad de fiscalización que es quien regula y que da su reporte de fiscalización de los gastos y tienen topes de campaña que se establecen antes de que inicien de precampaña y de campaña. Y quiero aclarar también que cada una de las funciones de las autoridades electorales, porque muchas veces se confunden, muchas veces creen que todos somos el Instituto Nacional Electoral. Y no es así. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público, autónomo, y que lo que hace su función es organizar elecciones federales que son de Presidencia de la República, diputados federales, senadores. Y es una naturaleza administrativa. Después tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la máxima autoridad jurisdiccional en materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Sus resoluciones son definitivas
e inatacables. Su naturaleza es jurisdiccional y su función es velar porque todos los actos y resoluciones de las autoridades en materia federal y local se sujeten a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Y después viene la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, quien se encarga obviamente de investigar y perseguir los delitos electorales establecidos en la Ley General de Materia de Delitos Electorales. Ahora bajando esta información a lo local, tenemos el Instituto Electoral del Estado de Puebla, que es un organismo público también dotado de personalidad y patrimonio propios con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y un profesional desempeño de carácter permanente al que se le encomiendan funciones estatales de organizar las elecciones locales del Estado de Puebla, es decir, las elecciones de gobernador del Estado, diputados locales y miembros de los ayuntamientos. Y después venimos nosotros, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Somos la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado. Somos un organismo de control constitucional local, autónomo e independiente de carácter permanente, encargado de garantizar los actos y resoluciones electorales que surgen y que van en contra de la constitucionalidad, legalidad. Siempre nos basamos en los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad. Son nuestros principios rectores en materia electoral y obviamente la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos Electorales que investiga los delitos que se cometan en materia electoral a nivel local. Quería dejarlo claro porque de verdad muchas de las ocasiones hay personas, no digo que ustedes, pero siempre es importante que lo sepan y que sepan cuáles son las funciones que desempeñamos cada una de las autoridades. Es cuanto. Gracias, presidenta. Continuamos con la tercera pregunta de este panel, que sería, como joven, ¿de qué forma las redes sociales impactan tu percepción de la vida política de México y cómo pueden aprovecharse las redes sociales para mejorar los procesos electorales? Janet, por favor, compártenos tu reflexión, te escuchamos. Gracias. Bien, considero que actualmente las redes sociales pueden jugar un papel de arma de doble filo, toda vez que, por un lado, es muy fácil acceder a la información, eso es una bendición. Sin embargo, también puede ser un mecanismo que perjudique el tocar ciertos temas que son sensibles, como lo es la toma de decisiones políticas del país. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, ahora con los debates que se suscitaron, pareciera que hubo mucha desinformación, mucha burla, y ese acto de ridiculizar, que es la palabra adecuada, me parece, algo que es tan serio, totalmente reprobable desde mi punto de vista, humilde punto de vista. Y en ese sentido, creo que tenemos que tomar conciencia de que podría existir ahí una participación por parte de todos aquellos creadores de contenido, de influencers, youtubers, pero para generar contenido serio. Es decir, si pensamos en la toma de decisiones políticas para los jóvenes, ¿interesa o no, da risa o no el hecho de que un estudiante se quede sin beca y deje de estudiar por eso? Que se quede sin trabajo cuando termina de estudiar una licenciatura, una maestría. Es lamentable y eso no da risa. Y lo mismo cuando hablamos en temas de jubilaciones. Por eso justamente es la idea de generar esa conciencia y creo que las redes sociales, si se ocupan de manera correcta, puede dejar de ser una forma de desinformación y más bien un mecanismo de conciencia. Es cuanto. Justo hablamos de redes sociales, iba a transmitir por Instagram en vivo, pero bueno, ahora hacer el uso de la palabra
Andrés, por favor, te escuchamos. Gracias. Bueno, me parece que es condicionante. Actualmente las redes sociales sí pueden condicionar el resultado de una elección. Tan es así que cada vez se gasta más dinero en esa comunicación, tanto por redes sociales como por compra de bots. Entonces me parece sumamente importante que se regule bueno, las redes sociales en general en materia de política electoral, como se reguló ya el tiempo de radio y televisión para hacerlo de forma equitativa, y me parece el siguiente paso. No hacerlo puede crear riesgos como los que ya ocurrieron en Europa, en Inglaterra, incluso en Estados Unidos, que redes sociales han condicionado elecciones. Entonces me parece una materia importante. Ahora bien, me parece también necesario que nosotros como estudiantes consultemos no solo a los candidatos, sino también analistas políticos, tanto nacionales como internacionales. Debemos recordar que las elecciones definen el rumbo de un país y esto tiene implicaciones a nivel geopolítico. Entonces, no solo es política interna, sino también es geopolítica. Entonces, debe consultarse a los analistas en geopolítica, tanto nacionales como internacionales, para ver sus perspectivas. Recordemos, no estamos aislados, somos parte de una economía globalizada y por lo tanto es importante analizar la actividad política a ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces también me recomiendo al doctor Alfredo Jalife como uno de los analistas geopolíticos sumamente expertos para que escuchemos a alguien que sepa, no nada más escuchar al youtuber que se le ocurrió dar su opinión, sino alguien preparado. También hay otros analistas internacionales como Ina Afinogenova, también tiene muy buenas perspectivas, entonces son analistas que a mí me parecen consultables y que sugiero que también le pongan atención, no solo a los youtubers o a los Instagram o TikTokers que llegan a opinar sin fundamento. Necesitamos consultar a gente seria, gente especializada, con visión cosmopolita. Es cuanto. Muchas gracias por tu opinión, Andrés. Enseguida escucharemos con atención la intervención de Tania. Voy a repetir la pregunta. Es, como joven, ¿de qué forma las redes sociales impactan tu percepción de la vida política de México y cómo pueden aprovecharse para mejorar los procesos electorales? Gracias. Bueno, el tema de redes sociales es sumamente importante porque la gran mayoría de nosotros contamos con redes sociales, el uso de lo que es el Internet en general. Yo considero que no nada más son redes sociales, es un todo, porque si vemos un video de X candidato bailando y perreando, automáticamente por algoritmos nos van a salir todos los candidatos y todas las cuestiones así, ¿no? Entonces, es muy importante el manejo de redes sociales porque creo que hay algo bien importante que se le olvida hasta a los mismos candidatos. Los delitos cibernéticos. Como dice la compañera, llega un momento en donde ya están sacando memes, insultando, o sea, realmente no están utilizando las redes sociales para lo que debería de ser, que es un medio informativo, a lo mejor o sea, hay para todo, ¿no? Hay momentos para poder pasarla bien, ver videos, divertirte, lo que quieras, pero ya cuando estamos hablando de una cuestión política en donde vamos a decidir sobre quiénes van a ser nuestros representantes, considero que tenemos que darle la seriedad que nosotros queremos que nuestro país tenga para un crecimiento sano. Si nosotros no vemos ese tipo de cosas, si nosotros dejamos de darle me encanta a cuestiones que realmente están lejos de aportando, literalmente nos están disminuyendo hasta intelectualmente hablando, o sea, por muy feo que suene, pues no vamos a llegar a ningún lado. Las redes sociales pueden ser muy, muy buenas, pero también pueden hundirnos aún más. Tenemos que tener esa visión, sí tenemos que investigar un poquito más, tenemos que ver de todo, ver colores, ver candidatos, ver gente neutral y entonces tomar una decisión, ¿sí? Efectivamente existe para mí una falta de regulación, ¿sí?
esa falta de legalidad, de transparencia, de ética, sobre todo. Porque es eso, la ética. Nosotros tenemos que tener ética tanto para verlo y compartirlo, y sobre todo los creadores de ese contenido, ¿no? Es increíble que en otro país, para que seas influencer, te piden licenciatura. Y aquí hoy un chico que ni tan siquiera tiene creencia de lector ya se cree influencer y sube cosas que no vienen al caso. Entonces, sí es bueno tener una red social por cuanto hace a medios informativos, pero lo importante es saber qué es lo que vemos, cómo lo vemos, dónde lo vemos y la importancia que le vamos a dar a cada una de ellas. Gracias. Gracias a ti, Tania. Tiene ahora el uso de la palabra Genis, por favor. Pues en el tema de redes sociales, quiero hacer un contraste porque muchos de ustedes ya nacieron, o ya nacimos algunos, bueno yo no, pero ustedes sí, en la época de los medios digitales. A mí me tocó todavía un poco de esa transformación, pero imagínense una vida donde anteriormente el medio de comunicación estaba controlado por nuestras autoridades, por los candidatos, que emitían la información en una sola vía, ¿no? En la tele, en la radio, en los periódicos. La forma de comunicarse era unidireccional. Las redes sociales, el internet, la web 2.0 vino a transformar la forma en cómo nos comunicamos. Dejamos de ser simples espectadores a ser ahora sujetos activos, creadores de contenido. La democracia se genera a partir de la libertad y de la libertad de opinión de todos, ¿no? Sin importar qué cargo, qué preparación tengan. Todos tienen que ser escuchados en una democracia. Si no, estaríamos hablando de una aristocracia, ¿no? Donde solamente los especializados gobiernan o un cierto grupo de la población son los que gobiernan. Y no, aquí en una democracia todos debemos estar representados, sobre todo en una democracia representativa como en nuestro caso. Ahora, si bien es cierto que las redes sociales permiten empoderar a la ciudadanía, generar su opinión, incluso incidir, ¿no? En la toma de decisiones públicas. Anteriormente no era posible, digamos, organizar tan rápido a la ciudadanía. Hoy en día sucede un feminicidio y las compañeras feministas ya en un momento otro se organizaron y a los 15 minutos ya tienen una organización para estar frente a la fiscalía y exigiendo justicia. Cosas que no acontecían antes. Pero también está el otro lado, el uso de la tecnología como una forma de control, ¿no? Como una forma de incidir o generar un sesgo en las decisiones de ustedes. Entonces, pero eso ya compete a cada uno de nosotros como jóvenes y como ciudadanos responsables el allegarnos de información fiable, en verificar las fuentes de información para nosotros poder tomar una decisión responsable. Entonces, yo por el contrario creo que se debe fomentar, ¿no? El uso de plataformas digitales, pero también que las instituciones electorales fomenten o creen plataformas digitales donde pueda generarse debate sobre las propuestas de nuestros candidatos, sobre que se pueda generar, digamos, propuestas incluso ciudadanas que puedan ser recogidas por los propios representantes. Y no solamente para los procesos electorales, sino de forma constante. La ciudadanía debe ser consultada. Los medios digitales ahora permiten que en tiempo real estemos todos conectados, como los que nos ven actualmente en vivo en la transmisión. Anteriormente era imposible. Imagínense un mundo donde ustedes ahorita les timbre su teléfono y salga a consulta qué vamos a gastar con 10,000 millones de pesos, ¿no? Una propuesta ciudadana para generar, no sé, reforestación o a lo mejor pavimentar la calle o convertir un río entubado en un río abierto nuevamente. ¿Qué decidirían ustedes? Pero eso es tarea también de nosotros como jóvenes, solicitarlo, exigirlo y ponerlo en la mesa de debate, que sin las redes sociales no pudiéramos hacerlo. Muchas gracias. Genis. Ahora hacer uso de la palabra a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, la doctora Idamis Pastor Betancourt. Adelante, el micrófono. Muchísimas gracias. De nueva cuenta, consejero. Pues bueno, hablaron los jóvenes, los chicos, de que es una arma de doble filo el uso de las redes sociales.
que debe de tenerse cuidado con los creadores de contenido, deben de ser personas preparadas, como en algunos países se les exige. Debe de ser regulado el uso de redes en materia político-electoral, así como el uso de los bots. Deberían de haber, cuando hacen uso de estos y difaman a alguna persona, existen los delitos cibernéticos, nos dicen. Falta de legalidad, ética y regulación, consideran que existe. Deben de estar información verdadera y valiosa y usarlos de forma que aprovechen y que den información verídica. Yo les abono que sí, debe de haber una regulación y se ha intentado, y hay precedentes de sala superior en la que se ha intentado, pero se protege la libertad de expresión. Siempre debemos de proteger la libertad de expresión en este tipo de regulaciones que manifiestan ustedes. Ciertamente existió un tema muy fuerte cuando fueron las elecciones de Donald Trump en Estados Unidos. Se confirmó que usó Cambridge Analytica, así como en el Brexit se utilizaron los algoritmos para conocer las preferencias de las personas. Es una línea muy delgada en esta libertad de expresión entre el decir la verdad y denostar a las personas. No solamente tenemos este problema con los candidatos, también con las candidatas. Muchas de las ocasiones, o en algunas de las ocasiones, hoy por hoy hicimos en el Tribunal Electoral un compromiso con los medios de comunicación, sobre todo, en el que no iban a denostar a las candidatas, sobre todo porque hemos tenido casos de violencia política en razón de género en el tribunal que usan las redes sociales para denostar a las candidatas. Hoy por hoy ha disminuido, afortunadamente, para todos. Es cuanto. Creo que ya aprendió. Gracias por su participación, magistrada. Voy a dar parte a la última pregunta para que no se vayan datos, sino que se queden en sus lugares. Que no se vayan, que no nos Exacto. abandonen. Que me parece la pregunta más interesante de todas, porque es así como darles la varita mágica y que nos digan qué proponían. Porque muchas veces en estos foros llegamos y nos proponen cosas y sabemos que no son viables por las negociaciones políticas, por así decirlo. Pero los invitaría a abrir la reflexión y a soñar que se puede, ¿no? Que va a haber un grupo, un político que tome o política, que tome la idea y diga es mi causa y haga los cambios. Entonces, la cuarta pregunta es, ¿qué propones para que la participación política y la justicia tengan un mayor peso en los procesos electorales en nuestro país? Janet, por favor, comparten tu reflexión, te escuchamos. Bien, muchas gracias. Pues considero prudente, en un sentido estricto, la parte de identificar que un valor específico de la democracia es la pluralidad. Y cuando hablo de pluralidad me refiero a pluralidad de ideas. Y en ese sentido creo que el respeto hacia los demás ciudadanos, ahora que sean las elecciones, evitemos la violencia. Creo que estamos todos cansados y cansadas de tantos actos de violencia. Yo creo que hay que generar esa conciencia de evitar caer en provocaciones. ¿Por qué no mejor canalizar propiamente esas emociones que yo veo mucho en redes sociales, donde las personas discuten constantemente por X o Y candidato, defendiendo al que más apoyan, pero al final terminan una pelea en redes sociales, cuando la realidad de los hechos está en ir y votar? Eso es lo que verdaderamente va a dar la razón a tu opinión. Es cuanto. Gracias, Janet. Se me olvidaba decirles que si bien todas las personas ponentes se han centrado en responder las preguntas que le hemos planteado, este también es el espacio para que comenten si algo se les olvidó o si quieren profundizar algo que hayan dejado de lado.
Entonces te escuchamos, Andrés. Adelante. Gracias. Bueno, enfatizar de nuevo en la propuesta de regular el tiempo y el presupuesto destinado a redes sociales, debido a que un prócer de la Constitución mexicana, Mariano Otero, decía ya en su ensayo sobre el estado de la cuestión social, que para comprender el estado de cosas actual era necesario seguir el rastro del dinero. Entonces, bueno, el rastro de la propiedad, así le llamaban en ese entonces, pero la traducción es al dinero. Entonces, eso me parece indispensable, tanto fortalecer, porque bien lo dice la magistrada, sí existen los mecanismos, pero me parece que deben ser mucho más rígidos por lo expresado. Dicho lo cual, también me parece importante que se enfaticen los mecanismos de participación ciudadana para que también podamos exigir el cumplimiento de las promesas, no solo votar, tanto la democracia ya lo han expresado los participantes, que se trata de votar, sí, pero también de participar en la forma de gobierno. Entonces esto se realiza durante, antes y después de las elecciones. Entonces me parece que es indispensable fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y de participación ciudadana en una democracia participativa. Es cuanto. Muchas gracias, Andrés. Enseguida escucharemos con atención la intervención de Tania. Voy a repetir la cuarta y última pregunta. ¿Qué propones para que la participación política y la justicia tengan un mayor peso en los procesos electorales en nuestro país? Adelante. Bueno, yo tengo a lo mejor una teoría que es a largo plazo, ¿no? Yo le apuesto a la educación en todo aspecto, para todo, como solución de muchísimas problemáticas en la sociedad. Entre ellas está el educar adecuadamente, el nuevamente promover esos valores, esas éticas, esa democracia, ese civismo, ese amor al país. Hay que educar a votar, hay que educar a esa participación activa, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues desde preescolares, primarias, secundarias, o sea, bachilleratos, en donde ya nos quitaron materias que nos hacían tener ese pensamiento crítico, en el cual nosotros podíamos razonar, teníamos esa habilidad, y que por X o por Y reformas, ya sean educativas o lo que sean, nos han quitado ese tipo de materias que nos ayudaban y nos aportaban, ¿no? Desaparecieron civismos, desaparecieron muchísimas materias que aportaban lejos de quitarnos, ¿no? Entonces, yo sí le apuesto a la educación. Considero que sí es a largo plazo, considero que se puede lograr muchísimo porque vamos a tener mayor actividad, vamos a tener mayor aprendizaje. El mundo electoral es enorme, ¿no? O sea, hay muchísimo por aprender y nos limitamos únicamente a que tenemos que votar cada determinado tiempo y punto, se acabó. Ni tan siquiera nos vamos por si realmente tienen propuestas o no tienen propuestas. A veces hasta, bueno, vemos en otras personas que de repente se van únicamente por el color o por lo que sea o porque les dieron un tinaco, ¿no? O sea, no funcionamos así, no tenemos por qué funcionar así, ¿no? Diría, apenas escuché una entrevista y decían, acepten el tinaco, no pasa nada, nada más allá, razonen su voto. Efectivamente, ¿no? Porque al final del camino viene de nuestros impuestos, al final del camino viene de nuestro bolsillo, no nos están regalando nada, no caigamos en cosas que no son ciertas. Y efectivamente eso nos los da la educación. Los que tenemos la oportunidad de estar aquí en una licenciatura, los que tenemos la oportunidad de por lo menos tener un libro, sabemos y podemos pensar distinto a aquellas personas que no tuvieron esa oportunidad. Entonces, si no está en las manos de ellos poder seguir estudiando, nosotros podemos enseñarles, ¿sí? Al final del camino, de eso se trata. Yo sí le apuesto a una educación y obviamente a corto plazo el uso de las tecnologías, un uso adecuado de las tecnologías. Podemos enseñarle a la gente a través de la tecnología. Ya todo mundo por lo general tiene un teléfono, parcialmente inteligente algunos, porque obviamente no tienen todas las aplicaciones o no eso, pero la mayoría ya ven videos y eso. Entonces, si nosotros subimos contenido, si queremos creernos influencers o lo que sea un contenido de calidad, que sea un contenido para aportar a nuestra sociedad, que nosotros seamos mejores personas para que ellos sean mejores personas, y así es un cadeneo. Hay que mejorar nuestra sociedad porque vamos en decadencia. Gracias.
Agradecemos mucho a Tania por sus palabras. Tiene ahora el uso de la palabra Genis. Pues antes de pasar al tema de la propuesta, quisiera apuntar que yo soy muy soñador y creo que si bien hay ciertas ideas que de momento no son viables, materialmente o jurídicamente, pueden ser que sean posibles, pero a ustedes jóvenes o compañeros que somos de corta edad, a veces con el paso de la edad dejamos de soñar, dejamos de creer, de imaginar, de innovar. Entonces mi propuesta es esa. Tenemos y estamos viviendo ya el futuro. Ya estamos aquí a la vuelta con la inteligencia artificial, ¿no? Con medios y recursos digitales que antes no existían. Sin embargo, seguimos haciendo lo mismo. Y obviamente vamos a tener los mismos resultados. Queremos mayor participación de la ciudadanía, pero seguimos teniendo un modelo representativo, en donde votamos una vez cada 3 años, cada 6 años, y es la única forma en que expresamos nuestra voluntad. ¿Por qué no utilizamos los recursos que ya tenemos para que escuchen cotidianamente y en tiempo real, como actualmente nos ven, ¿no? Nuestra voluntad y qué es lo que queremos? Creo que la ciudadanía puede ser empoderada a partir de los medios tecnológicos que se tiene. Ahora, con base a la viabilidad, pues en los partidos políticos, para aquel actor político que nos esté viendo, pues existe ese marco regulatorio de origen, que es el principio de autodeterminación de los partidos políticos. Pues alguien que quiera crear un partido político donde no precisamente sea una jerarquía, sino que a partir de la tecnología puedan consultar a los militantes, hacerlos parte, recoger propuestas, y no que el candidato sea el primo, el amigo del dirigente, ¿no? Que es lo que sucede cotidianamente. Y a los militantes, al igual que a la ciudadanía, pues se les convoca a que voten por los candidatos, pues cada 3 años, cada vez que se renueva la dirigencia. Y por eso yo creo que los jóvenes tenemos ese desdén por la política, porque pues solamente si estamos dentro del núcleo, dentro del coto de poder, es cuando podemos incidir. Entonces, si yo les preguntara nuevamente si ahorita pudieran votar a través de sus teléfonos este 2 de junio desde su casa cómodamente, ¿lo harían? ¿O tendrían miedo? Porque muchos de ustedes no veo que tengan miedo de pedir su Didi y tengan cuestiones o dudas sobre si su paquete va a llegar o no. Viene hasta incluso desde China, ¿no? Y llega. Entonces no tengamos miedo a las tecnologías, podemos usarlas en nuestro favor, podemos cambiar la forma de organización política y de distribución del poder. Yo no sé por qué, les pregunto nuevamente, los diputados no son vinculados mediante una norma a que nos consulten a nuestro distrito cómo deben de votar, ¿no? Una reforma constitucional. ¿Por qué es muy caro? No creo que sea muy caro sacar una plataforma digital para que se le vote a la ciudadanía de un distrito, ¿no? El reconocimiento facial ya es ahora posible, incluso si es que tienen problemas con el tema de autenticidad de los ciudadanos o de la personalidad. Entonces, yo los invito, y la propuesta es esa, a que a partir de la tecnología creemos y generemos nuevas formas de organizarnos políticamente para que podamos tomar mayor participación y decisión en la vida pública de México. Eso sería todo. Gracias por tu intervención. Sin duda hay un gran reto que es incorporar a las nuevas generaciones, porque apenas decíamos en un foro, para los viejitos como nosotros es innovador poner las cosas en internet, pero para los jóvenes pues ya está dado, o sea, es algo que tendría que hacer de manera natural. Entonces vale mucho la pena ponerse a pensar qué tanto, por ejemplo, el ejemplo que decías de Didi, pues a mí no me da pena, o sea, yo pido algo y viene de China y no tengo problema, pero quizás una tía mía me diría que es el diablo o algo así. Entonces, pues tampoco, también hay que pensarlo, o sea, porque al final del día todos los cambios tecnológicos duelen. Y se acordará quizás la magistrada cuando pusieron los cajeros automáticos, yo me acuerdo que decía la gente, no los uses porque quién sabe si te roba el dinero. Pues esa frase está de más ahora, todos los usamos, todos sabemos que es hasta mejor usar un cajero automático que uno, que un ser humano, por así decirlo. Y pues nada más dejar para las reflexiones, o sea que el usar la tecnología en sí duele y enfrenta una barrera generacional que no es fácil de resolver. Y eso involucra a la democracia. Adelante con tus conclusiones y tu relatoría, magistrado presidente, por favor. Claro que sí. Pues hablaron cuestiones muy importantes, como es la pluralidad de ideas,
respetar a todos los ciudadanos y evitar la violencia. Yo creo que es muy importante en esta elección, el día 2 de junio, evitar la violencia. Muchas de las ocasiones la ciudadanía se pelea y los candidatos están como si nada, ¿verdad? Entonces, evitemos la violencia y que sea una jornada electoral limpia, transparente. También hablaban de regular el tiempo en redes sociales para fiscalizarlo, referían. Sí se fiscaliza, hacen una labor titánica la unidad de fiscalización del INE y están revisando constantemente todos los pautados que hacen en redes sociales y en sus redes personales los candidatos. Educación de fomentar la participación, uso adecuado de las tecnologías y contenidos de calidad. Me parece muy importante ese tema. Que seamos escuchados cotidianamente la ciudadanía y que debe empoderarse. Ciertamente tenemos el poder de cambiar o seguir iguales, ¿no? De acuerdo a nuestras preferencias y de acuerdo a nuestros pensamientos e ideologías. Dejar atrás el nepotismo para que puedan incidir en las decisiones y que puedan llegar a puestos de poder todos los jóvenes y toda la ciudadanía que así lo decida. Y una reforma constitucional en que los diputados sean consultados y más que consultados, sean cuestionados por la ciudadanía a través de tecnologías, que tengan esa capacidad y ese poder desde su teléfono, como bien lo decía, de poder dar un clic y decirle, oye, veo un bache aquí en mi distrito, en mi colonia, o no tengo agua, ¿y qué has hecho? Y durante esos 3 años exigirle que cumpla con sus palabras. Me parecen muy importantes. Yo únicamente concluiría diciendo que también debemos de estar para incidir en toda la ciudadanía, ciertamente tener educación cívica, fomentar la participación ciudadana activa, la inclusión y la diversidad, fortalecer las instituciones democráticas. En conjunto, estas medidas van a contribuir a fortalecer la participación ciudadana y la justicia en los procesos electorales de nuestro Estado y nuestro país, promoviendo una democracia, la equidad y la legitimidad en la toma de decisiones dentro de la política. Es cuanto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Pues no me queda más que pedir un último aplauso para las personas que participaron hoy como panelistas. Janet Valera. Adelante, ¿se puedes ponerte de pie, por favor? Para que te aplaudan. Andrés Tesmol. Tania Hernández Corona. Y Genis Fernández Hernández. Y también a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y David Pastor Betancourt. Muchas gracias por participar. De mi parte es todo. Le daríamos el uso de la voz a la siguiente actividad. Gracias. Bueno, pues después de escuchar, ¿verdad?, todas las intervenciones de los Andreses, de Tania y de Janet, pues me parece y de los expertos, por supuesto, de la consejera y del presidente, de la presidenta magistrada que nos acompañó, pues lo único que nos queda es que todos hemos ido a una fiesta, ¿no? Sí. La fiesta ya está puesta, ya está lista. La mesa ya está, ya todo está dado, las condiciones están dadas. El instituto ya trabajó, el tribunal ya trabajó, todos hemos trabajado ya. Ahora solamente falta que la ciudadanía vaya y vote y ejerza su derecho a elegir, su derecho a decidir. ¿Por quién? No importa por quién. Que gane el que tenga que ganar. Yo siempre les digo, haya sido como haya sido, ¿verdad? Y bueno, finalmente, que tendría que haber sido lo primero, que era agradecer, ¿verdad?, a esta benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tanto quiero, porque yo soy egresada de aquí, yo soy loba,
yo soy BOAP, a mis alumnas y alumnos que tuve oportunidad de ver y que no se malentienda, que dije que los de Zoom no valían, pero es que no valían porque a mí me gusta el cuerpo a cuerpo, porque trabajar por Zoom es mucho más difícil que venir a dar clases, que venir a platicar con los alumnos. Y claro que sí, espero regresar para quienes me preguntaron que por qué todavía no he regresado, es que la carga de trabajo en el tribunal ha sido compleja, pero aquí está mi queridísima maestra Georgina y aquí están para decirles que sí, sí tengo ganas de regresar. Tengo ganas de regresar a las aulas y tengo ganas de volver a ese cuerpo a cuerpo con los alumnos para poder motivarlos a votar, a salir, a participar y a que hagan valer su palabra. Ustedes ya su voto, su decisión, ustedes ya lo hacen, lo hacemos. ¿Cómo elegimos a nuestra directora? ¿Cómo eligen a sus consejeros? Es un ejercicio que ustedes de manera común realizan. Solamente, y la única diferencia es que ahora vamos a elegir, ya lo decían también en la mesa, a quienes nos van a representar por 3 o 6 años. Y más grave o más delicado aún, ¿quién va a decir las leyes? ¿Quién va a decir de una manera mediata, no inmediata, cómo vamos a vivir? Estas personitas que están aquí sentadas, que van a entrar al campo de trabajo, y también lo voy a decir, toda mi ponencia está integrada por chicos y chicas BOAP, todos mis alumnos, todos los que están en mi ponencia fueron mis alumnos, solamente tengo a uno que también fue mi alumno, pero en la libre de derecho. Pero, ¿qué esperan del mercado laboral, chicas y chicos? ¿Qué esperan? ¿A dónde quieren ir? Y claro que ya nos decía Genis, ¿verdad? No le tengamos miedo a la tecnología, lo decía la mesa, pero tampoco vamos a descubrir el agua tibia, ni vamos a descubrir el hilo negro. Esto ya ha pasado. Brasil, el 100% de su elección es con voto electrónico y hay garantías al 1000%, y digo 1000 porque en ese momento las tablets, las iPads no están conectadas en internet. Es imposible un hackeo, hay una doble verificación. Aquí el tema es estudiar en derecho comparado, estudiar comparativamente otros sistemas en el mundo. Recientemente, hace 15 días, tuve la oportunidad de ser observadora internacional en Panamá y créanme que el platicar, sobre todo con los jóvenes, con la juventud, en donde hacían colas interminables, porque su listado nominal es diferente. Aquí estamos como muy organizaditos, allá no. Allá das tu nombre y se chutan así, de aquí a que te encuentran a buscar. Y estaban formados en la cola y los jóvenes y las niñas, pues, las juventudes decían, no me importa cuánto tiempo me tengan que esperar, aquí me voy a quedar. ¿Por qué? Porque habían 8 candidatos, 2 candidatos independientes, dentro de los otros 6 había un candidato que era el candidato del Estado y las juventudes sabían lo que querían. Hubo más del 75% de participación. ¡Qué vergüenza! Porque no hay otra manera de decirlo. Qué vergüenza que en México no podamos tener esos niveles de participación de la ciudadanía, cuando efectivamente quienes pagamos somos nosotros. Esa credencial que cuesta carísima porque tiene muchas medidas de seguridad, la pagamos nosotros. Esa boleta que nos está esperando, la pagamos nosotros. Todo lo pagamos nosotros. Entonces pareciera que dimos la cooperacha para ir a la fiesta, pero no vamos a ir. Y entonces, perdón, pero ahí se va a quedar esperándolo su boleta y van a permitir que alguien más decida por ustedes. Y a mí no me gusta que nadie decida por mí. ¿Me puedo equivocar? Sí, me he equivocado y me voy a seguir equivocando, pero por lo menos fue mi decisión. Y ojalá, como ya lo decía Eva hace rato, lo lleven a sus casas. Así como, ¿saben qué pasa con la niñez? Yo también trabajo mucho con la niñez. Los niños se emocionan y ese día sacan a votar a sus papás. Espero que las juventudes sean igual, que saquen a votar a sus papás, que saquen a votar a su familia. Ayer de verdad fue una tristeza muy grande haber ido a una universidad y la tristeza radicó primero en que nadie o 3 habían visto el debate y la mayoría decía es que no nos enteramos. Y entonces dije, como autoridades fallamos, como autoridades no fuimos lo suficiente para que la gente se enterara que había un debate. Pero después de la plática y después de intentar saber qué es lo que había pasado, lo que me motivó a seguir regresando y a seguir capacitando y a regresar a las aulas es que ya todos habían decidido
que iban a salir a votar. Todavía no saben por quién, efectivamente. A mí no se me hace tan grave. O sea, a mí me pasó para el momento de entrar a la universidad, después de haber hecho la colota, ¿verdad? Todos hicimos la colota, y cuando te preguntan a qué carrera vas, yo todavía en ese momento dudé entre una carrera y la otra. No importa, pero el tema es que te paraste, fuiste. Aunque en ese momento te decidas, eso es lo importante, que vayan y tomen su decisión. Porque después venía a quejarse, como ya también lo decía Tania, pues ya es inviable. O sí, pero luego yo les digo, ¿por quién votaste? Por Sutanito. Ah, contigo me tengo que quejar. O asumo mi responsabilidad como ciudadana de que yo voté y voté por quien no debía haberlo hecho y porque tenía que haber decidido por alguien más. Entonces, bueno, pues la conclusión me parece es que ya nos dijeron que ustedes como jóvenes están preparados, las autoridades están preparadas y ahora solamente el balón está en su cancha. Quieren ir a la fiesta que ya está organizada, quieren ir a disfrutar del dinero que ya pagaron o se van a quedar en su casa permitiendo que alguien más decida por ustedes. Retos hay muchos por hacer, pláticas hay muchas por tener. Las aulas nos dan mucho para generar, para hacer. Pero bueno, en este momento me parece que lo más inmediato y urgente es que vayan y emitan su sufragio por quien ustedes quieran. Muchas gracias, Miss Maestra. Te quiero mucho. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Crisa. No te veo ya. Gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Crisa anda por ahí. Gracias, Edgar. Un gusto poder estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas siempre a Puebla. No era discriminación, solamente queríamos saber quiénes no eran los poblanos para darles una calurosa bienvenida y creo que lo logramos. Bienvenidos y muchas gracias. A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, del Instituto Electoral de Puebla y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de su Facultad de Derecho, agradecemos su presencia e interés a esta actividad. Al público que siguió a través de Internet, también muchas gracias por habernos acompañado. Con esto finalizamos nuestra transmisión. Muchas gracias, buena tarde.